Hola a todos y bienvenidos a esta segunda cápsula personal. Como ya les habrá explicado Marcelo en la primera, este tipo de cápsulas nace con el propósito de abarcar la mayor cantidad de videojuegos, ya que los dos podemos tener gustos distintos, hayamos jugado juegos que el otro no, y sería injusto para ustedes perderse alguna charla interesante de algún juego que hayan podido jugar o estén jugando. Bueno, como podrán ver por el título de la cápsula y por lo que se les ha adelantado en otros capítulos, ya saben de qué se tratará esta cápsula. Quizás sea un poco más extendida, pero espero que entiendan, es uno de mis juegos favoritos, motivo por el que adquirí de hecho 3 consolas. En su momento adquirí la GameCube, posterior a eso me compré me regalaron una 3DS y luego sí me compré una Switch. Todo con el propósito de poder continuar la saga, saber cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando. Y estamos hablando de nada más y nada menos que la trilogía de Luigi's Mansions, o en español, La Mansión de Luigi. En esta primera cápsula solo abarcaremos el primer juego estrenado para la consola Nintendo GameCube. Como les mencionaba en los capítulos anteriores, recuerdo que este juego lo vi por primera vez en el GameCube de un primo, y siempre me pareció el mejor diseño de este personaje, debido a que no se había explorado otra faceta de este en otro juego, me refiero en solitario. A pesar de que Mario también tiene ciertas apariciones dentro de este título, pero en sí el juego es 100% enfocado a Luigi, y eso lo podemos notar de inmediatamente por el título del juego. Pero bueno, antes de comenzar a hablar un poco del argumento del juego, de lo que se trata, de cómo avanza la historia, tenemos que partir por lo básico. ¿Cómo nació este juego? Bueno, el juego fue lanzado por primera vez en la Nintendo Space World del año 2000 y fue lanzado como una demo técnica para demostrar las capacidades gráficas del GameCube. Si recuerdan de los capítulos anteriores, habíamos mencionado que la GameCube tenía una gran capacidad gráfica y se destacó por eso. Pero poco tiempo después, Nintendo optó por convertir la demo técnica en un juego completo, el cual fue expuesto en la E3 del año 2001 junto con la salida de la GameCube, siendo este el título más exitoso de la consola, y no lo culpo si es un juegazo, y se convirtió también en el tercer juego más vendido en todo Japón durante su lanzamiento. El juego tuvo una recepción sumamente positiva en Japón e internacionalmente también fue súper elogiado, sobre todo por su apartado gráfico, esto movido por los motores de la GameCube y por las ideas interesantes que el juego presentaba según los revisores o los reviewers, siendo el único punto negativo en el que la mayoría coincide de esto, su duración. El juego es demasiado corto y estoy de acuerdo con eso. El juego se puede completar en unas 6 horas o 4 si es que uno se lo propone. El legado de este juego, o la historia más bien, continuó mucho tiempo después, específicamente una década. Su sucesor fue lanzado para la consola Nintendo 3DS el año 2011. Con el título llamado Luigi's Mansion 2 Dark Moon, y el 2008 fue lanzada la tercera entrega para la saga de la consola híbrida, la Nintendo Switch, y para su hermana menor, la Nintendo Switch Lite, que es actualmente donde me encuentro yo jugando la campaña para su futuro review. El juego fue dirigido por Hideki Kono, diseñado por Tadashi Sugajima y programado por Hiroki Sotoike. La música del juego está compuesta por Shinobu Tamara y Kusumi Tokata. Bueno, luego de presentar esos pequeños aspectos técnicos, pasamos a hablar del juego en sí, hablar de su argumento, su historia. En sí, los 3 juegos más o menos tratan de lo mismo, pero bueno, este fue el primero que fue lanzado. El juego va de lo siguiente: nosotros llegamos como Luigi a una mansión en el bosque, ya supuestamente nosotros nos ganamos esta mansión en un supuesto concurso en el que, valga la redundancia, concursamos. Entonces Luigi le cuenta esto a Mario y Mario dice, bueno, yo me voy a adelantar, te espero allá y allá nos juntamos. Entonces Luigi, obviamente, como siempre ha sido el subordinado de Mario, dice, bueno, vamos. Y él llega a esta mansión en donde se nos presenta al tiro la fachada súper imponente y súper tenebrosa de esta mansión. Entramos a esta mansión súper asustados, aterrados, ¿ya? Y nos encontramos de inmediato con una llave voladora y unos fantasmas. Y ahí es cuando aparece quien será nuestro ayudante, por así decirlo. Nosotros vamos a ser el ayudante de él para poder completar la historia y ayudarlo con su cometido. Y es este personaje del profesor Elvin Gadd para la versión en inglés, y el profesor Fesor para la versión en español. No fueron muy creativos ni tampoco entendí muy bien el juego de palabras en su momento. Como ya sabemos, la mayoría de estos personajes de Nintendo no hablan mucho,
¿ya? Generalmente se comunican por este tipo de ruidos o balbuceos, y para la versión en japonés, el profesor que nos ayuda, o más bien nosotros lo ayudamos a él, es interpretado por Kazumi Tokata, que es uno de los mayores compositores de Nintendo, a pesar de que solamente habla balbuceando para comunicarse con nosotros, y nosotros tenemos que leer estos cuadros de texto en donde entendemos las instrucciones que nos está dando. Posterior a ayudarlo a capturar estos fantasmas con el instrumento que nos acompañará en toda la historia, nos dirigimos a su taller, que se encuentra a las afueras y a un costado de la mansión. Él nos explica que ha estado investigando durante muchos años la mansión, ya que apareció de la nada. De pronto surgió solamente ahí. Entonces él nos pide ayuda para poder investigar la mansión y capturar a todos los fantasmas que escaparon de una galería. Ya vamos a ir para allá. Ahí nos hace entrega de dos cosas. Uno, el Game Boy Horror, que es una especie de Game Boy, ya como dice el nombre, pero al mismo tiempo como de smartphone. Nosotros vamos a poder ver el mapa, consultar misiones, ver objetos y hablar con el profesor a través de él. Y de la Poltergust 3000, ya, o la succionaentes en español, que es una especie de aspiradora a lo tipo cazafantasmas. Entonces ahí almacenamos a los fantasmas, los atrapamos, también los debilitamos y se los entregamos después, posteriormente al profesor. Igual, para no confundirme tanto con el nombre de la Poltergust, voy a referirme a ella como la succionaentes. Obviamente este nombre está inspirado del suceso o del fenómeno paranormal llamado poltergeist, el cual alude a la manifestación física, de un ente que no se puede percibir y se cataloga, ¿cierto?, como paranormal. Bueno, y luego de hacer este trato con el profesor, debido a que él nunca ha podido capturar un fantasma, nos adentramos en la mansión. Recordemos que nosotros estamos buscando a Mario, hicimos ese acuerdo de llegar a reunirnos ahí, pero nunca lo encontramos. El profesor también nos explica este concepto que está dentro del juego, que es la galería, que es un espacio dentro de la mansión en donde se encuentran cuadros vacíos, que son de los jefes, por así decirlo, del juego, en donde nosotros tenemos que atraparlos y entregárselos al profesor para que él los vuelva a colocar dentro de estos cuadros. Lo cual es un concepto súper interesante, porque es como una galería de trofeos de los jefes que hemos derrotado, que podemos visitar de vez en cuando. A medida que vamos avanzando y vamos derrotando a los jefes, tenemos que dirigirnos nuevamente al taller del profesor, para poder entregarle estos fantasmas, los cuales deposita en la psicorretratadora, que es una máquina que él inventó, que pasó muchos años también desarrollando, ¿cierto?, para ser convertidos estos fantasmas en los cuadros, que es como una especie de prensa en donde nosotros depositamos los fantasmas como una especie de lavadora, y los prensa y los convierte en un cuadro. Y entonces estos cuadros se van depositando en esta galería, en donde podemos ver y vislumbrar a todos los fantasmas. Uno a uno, Luigi va enfrentando en orden progresivo a todos los jefes del juego en sí. En total el juego cuenta con 22 jefes, los cuales son todos fantasmas y están unidos algunos entre sí en una pequeña historia. Por ejemplo, los primeros 3 jefes, que son el padre, la madre y el bebé, se supone que son una familia. Primero derrotamos al padre, luego pasamos a derrotar a la madre y finalmente derrotamos al bebé. El bebé, dentro de estos 3, es el más complejo, por así decirlo, y el más aterrador, debido a que en cierto momento nos transportamos como una versión un poco, o más bien dicho, bastante gigante de su cuna. Y él aparece de forma gigante, flotando, lanzándonos pelotas de juguete. Este fantasma me recordó mucho a un enemigo que había en el Metal Slug 5, el cual se llamaba en español el Avatar del Mal, o Scyther. No sé si alguna vez de ustedes o alguna vez jugó el Metal Slug 5, que era como no sé, representación de un demonio que aparecía arriba de una torre con una hoz, aparecía volando. A eso me recordó mucho, porque la escena es súper parecida. Desconozco eso si los desarrolladores de Metal Slug se habrán inspirado en esto, ya que es un juego posterior y tampoco pude encontrar información relevante. Quizás es una mera coincidencia que se parezcan las escenas. Luego de atrapar al bebé está la pareja de bailarines, el mayordomo, la pianista, el glotón, que me recordó mucho a los glotones que aparecen en los juegos de Little Nightmares. En esa escena en donde tenemos que trepar por la mesa y están estos comensales obesos comiéndose todo y nos intentan incluso comer a nosotros. A eso me recordó, debido a que es un fantasma bastante rechoncho que lo único que hace es comer la comida que le llega al plato,
Después de eso viene el perro y Ciro en el cementerio, que a mi parecer es uno de los fantasmas más aterradores de la historia. Su forma, su entrada, ¿cierto? Las animaciones que tiene son súper aterradoras para un niño. Es verdad, eso tenemos que tenernos siempre claro. Es un juego que está enfocado al público infantil, pero sí es cierto que da mucho miedo Ciro en el cementerio. Está un fantasma también que es Borjan, que es el musculoso, que nos recuerda como al típico hombre fuerte del circo de Europa del Este. Está Begoña, que la pillamos en un acto medio voyerista, ¿cierto? La tenemos que atrapar en la ducha, ya se está duchando. Luego está Muni en la sala de pool. Norma, la viejita que está tejiendo, que es como una abuelita. Y están los gemelos. La vidente, que es un fantasma que nos va a estar ayudando a lo largo de la historia. En sí, ella nos ayuda a ver un poquito lo que es el futuro y nos da unas pistas que vamos a comentar más adelante, pero nos ayuda, por ejemplo, a ver dónde se encuentra Mario. Nosotros le llevamos partes de la ropa, ¿cierto? De la vestimenta y accesorios de Mario, y ella nos va entregando como pequeñas visiones del futuro. En sí, ella no es un fantasma violento, por así decirlo, que nos ataque o nos persiga. En todo momento ella nos está ayudando y de hecho se deja capturar súper fácil. No pone resistencia alguna porque ella dice que estaba más cómoda como cuadro. Ya estaba más tranquila como cuadro. Está el viejo Tristán, que tenemos que derrotarlo para obtener una llave para seguir avanzando en el juego. Víctor en la sala de cerámica. Patricia, que es una fantasma que es vanidosa. Héctor, que es un fantasma que se encuentra en la planta más baja de la mansión. Y Pablo el pintor, Pablo Picasso se llamaba en español, que obviamente sabemos que es una alusión al pintor Pablo Picasso, y de hecho él pinta cuadros, creaciones de fantasmas que nos atacan en la historia. Están los Boo, que obviamente no podían faltar en esta historia de fantasmas que han sido enemigos recurrentes a lo largo de los juegos de Super Mario, y el enemigo final, spoiler desde el año 2001, que es el Rey Boo. Ese es el enemigo final que tenemos que derrotar al final de la historia. Uno a uno vamos cazando a todos estos fantasmas, a estos jefes, y los vamos encerrando, ¿cierto?, en la galería, yéndoselos a entregar al profesor para poder irnos acercando a este cometido, que es derrotar al Rey Boo, que es el que tiene atrapado a Mario. ¿Y dónde lo tienen atrapado? Lo tienen atrapado en un cuadro, en el piso más alto de la mansión. Se encuentra atrapado Mario dentro de un cuadro. Ahora, pasemos a hablar un poquito de algunos aspectos curiosos del juego para ir viendo cómo avanza esta trama y llegamos al final. Por si alguno o alguna no sabía, todo este juego ocurre o transcurre en 24 horas. Ese es el total de tiempo que tenemos para poder completar la historia, 24 horas. De hecho, en otras versiones en el Game Boy Horror, podía correr un cronómetro en donde nos iba diciendo cuánto tiempo llevábamos para poder terminar la historia. Pero en sí tenemos una sola noche para poder salvar a Mario, o sea, 24 horas para jugarlo fuera del juego y 12 horas para poder salvar a Mario. Si no ocurre eso, si no lo terminamos o en esas 24 horas o en 12 horas salvamos a Mario, sucede el final malo del juego, que es este donde Mario queda atrapado en el cuadro, la mansión desaparece y podemos o no derrotar al Rey Boo. Pero ese es como el final malo, por así decirlo. Por el contrario, ¿cierto? El final bueno es cuando podemos derrotar al Rey Boo dentro de esas 24 horas, salvar a Mario dentro de esas 12 horas y acabar con la historia. Ya cuando acabamos la historia, salvamos a Mario, derrotamos al Rey Boo, salimos de la mansión junto con Mario y esta desaparece. Y el profesor nos dice que nos podrá construir una mansión nueva con todo el dinero que recolectamos a lo largo de la historia. Porque la Succionaentes 3000 no solo servía para poder atrapar a estos fantasmas, sino que también servía para recolectar el dinero que estaba disperso por toda la mansión. De hecho, hay una sala como del tesoro, por así decirlo, en donde desbancamos toda esa habitación, siendo la construcción de nuestra propia mansión el final de esta primera entrega del videojuego. Una historia simple, bastante minimalista en su ejecución, pero muy entretenida y sobre todo muy linda gráficamente. El juego cuenta con algunos detalles gráficos que son un real deleite visual, como por ejemplo esta especie de telaraña fantasmagórica que aparece en la entrada de la mansión cuando llegamos por primera vez, que da como un aura súper terrorífica, vibrando en un color púrpura. Lo mismo se puede decir de los fantasmas, están muy bien diseñados gráficamente y los colores y las texturas que se pueden lograr con el poder gráfico de la GameCube hacen que el juego sea muy placentero de poder jugar. Bueno, y para ir finalizando esta cápsula,
que su propósito es dar una pequeña revisada a ciertos títulos de forma breve, no tan extensa, vamos a ir finalizando con algunas curiosidades un poco tétricas, como es la tónica de este juego, que no hacen sino alimentar el aura misterioso y terrorífico de este juego. Pasamos entonces a algunas curiosidades de este juego. Este juego rompió la tradición de Nintendo de lanzar una consola nueva, ¿cierto? De nueva generación, protagonizada por Mario. Lo cual yo creo que eso que fuese como un éxito en ventas este título, ya que no partíamos, ¿cierto? Con el fontanero rechoncho como protagonista de esta nueva aventura. Esta fue entonces la primera aventura, ¿cierto?, en la saga de Mario, protagonizada por Luigi, completamente por Luigi. Se cree que la mansión donde transcurre todo el juego en realidad es una ilusión del rey Boo, debido a que el profesor nos explica que él se lleva tiempo estudiando la mansión, pero que antes no estaba ahí, que apareció de un momento a otro. Entonces se cree que la mansión fue una ilusión creada por el rey Boo para poder atrapar a Mario y a Luigi de una vez por todas las veces que este lo derrotó. Y es por ello mismo que nosotros, después de completar la historia, podemos construir, ¿cierto?, una mansión en este terreno que básicamente estaba vacío. Como otro dato curioso, igual es importante mencionar que la versión europea es mucho más difícil que la norteamericana o la japonesa, y se desconoce el por qué. Pero, por ejemplo, los fantasmas tienen mucha más vida, aparecen muchos más fantasmas también en la mansión, y las habitaciones oscuras en donde surgen los fantasmas también cuesta mucho más despejarlas. También se cree que todos los fantasmas de la mansión fueron creados por Pablo Picasso, debido a que en la lucha que tenemos con él, que también es el último jefe que tenemos que atrapar, él pinta fantasmas y estos salen a atacarnos. Entonces se cree que todos los fantasmas que están rondando en la mansión fueron invención y creación de él por encargo del rey Boo. Y ahora pasando a las curiosidades que son un poco más tétricas, cuando llegamos igual a la sala del teléfono en la mansión, si nos quedamos un ratito ahí y cae un rayo, se puede ver la sombra de Luigi colgado en la habitación. Vemos en la pared la sombra de Luigi colgado. Igualmente, la vidente que nos ayuda durante la historia a encontrar a Mario nos da pistas de algo súper lúgubre, por así decirlo, y súper sádico, si es que lo interpretamos de esa manera. Debido a que luego de los sucesos de Super Mario 64, la vidente nos da a entender que Mario derrotó a Bowser y murió, por así decirlo. Para los que no están enterados, el final del juego ocurre con el rey Boo encarnando una especie de traje animatrónico de Bowser. Pero lo que sucede es que la vidente nos da a entender de que el rey Boo poseyó el cadáver o revivió a Bowser de alguna manera para poder enfrentar a Luigi dentro de esta aventura. Lo tétrico va porque en varias veces o ocasiones la cabeza de Bowser se cae. Entonces, si es que tomamos la curiosidad como el hecho de que revivieron a Bowser o están usando su cadáver, es que varias veces se le cayó la cabeza al cuerpo. Y ya para ir finalizando, es verdad que el juego igual al finalizar nos presenta la posibilidad de tener distintas mansiones dependiendo del dinero que hayamos tenido a lo largo de la historia y de las gemas y piedras preciosas que también hayamos absorbido con la Succionadentes 3000. Bueno, estimados y estimadas, luego de haber recorrido, ¿cierto?, esta historia de uno de mis juegos favoritos, llegamos al final de esta cápsula. No me gustaría alargarme más con detalles innecesarios, sino que los dejo invitados mejor a vivir cada suceso de este juego. Muchas gracias por haberse pasado por esta cápsula de un juego que me llena de nostalgia, y los invito a dejar sus comentarios y apreciaciones en todas nuestras redes sociales, Instagram y TikTok como portal-geek-podcast, y en nuestro canal de YouTube @portalgeekpodcast. Muchas gracias y nos veremos en el próximo capítulo.